Bienvenidos a otro episodio de la serie de algoritmos en 5 minutos, donde te explico algoritmos fundamentales de forma clara, rápida y sin complicaciones. Hoy toca uno de los más elegantes y eficientes, Binary Search. Vamos a verlo. Binary Search, el divide y conquistarás de la programación. ¿Alguna vez has intentado buscar una palabra en un diccionario, un número en una lista ordenada o un folder en un archivo de tu oficina? Entonces ya has usado este método sin siquiera saber. ¿Qué es Binary Search? Binary Search o búsqueda binaria es una técnica para encontrar un elemento en una lista ordenada sin tener que revisar cada elemento uno por uno. Y aquí es clave remarcar, la lista debe de estar ordenada. Si no lo está, el método simplemente no va a funcionar. Empecemos con un ejemplo. Supongamos que queremos buscar una letra dentro del abecedario. En lugar de comenzar desde A, vamos directamente al centro. La letra que buscamos está antes o después de esta letra en el centro. Según la respuesta, descartamos la mitad de las letras. Ahora vamos a repetir el proceso con la mitad restante. Repetimos y repetimos una y otra vez hasta encontrar lo que buscamos o confirmar que no lo tenemos. Ahora otro ejemplo con números. Imagina que tenemos una lista ordenada de números del 1 al 9. Quiero encontrar el número 7. El paso 1 sería mirar el número medio, que es 5. ¿7 es mayor que 5? Así es. Entonces podemos descartar toda la primera mitad. Ahora nos quedan 6, 7, 8 y 9, y no hay un número exactamente en el centro. Aquí usamos el índice medio, que se calcula con índice más bajo más índice más alto, entre 2. Si estamos entre los índices 0 y 3, que corresponden al número 6 y al número 9, hacemos nuestra fórmula y vemos que el número 1 corresponde al número 7. Entonces, ¿es 7 el número que buscamos? Es correcto. Entonces lo encontramos en una lista de 9 elementos en tan solo 2 pasos, sin tener que revisar toda la lista. Ya te puedes imaginar los usos que tiene Binary Search en el mundo diario. Binary Search reduce drásticamente el número de pasos necesarios para encontrar lo que buscamos. En una lista de 10 elementos puede encontrar el valor en 3 o 4 pasos, pero ¿qué tal en una lista de 1.000.000? Solo necesitaríamos alrededor de 20 pasos. Esto es gracias a su eficiencia, divide el problema a la mitad en cada paso. Ahora veamos sus usos. Binary Search se utiliza en muchos lugares, como motores de búsqueda, diccionarios, sistemas de archivos, autocompletado en apps, juegos y más. Es uno de los algoritmos más usados porque es simple, rápido y muy elegante. Eso sí, recuerda que si los datos no están ordenados, Binary Search no funciona. Y si los datos cambian constantemente, quizás existan mejores opciones. Ahora que ya sabes qué es Binary Search y por qué es tan útil, si quieres más explicaciones claras y rápidas como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y si quieres ver ejemplos visuales animados o el código explicado paso a paso, te dejo el link acá abajo en mi GitHub.